Qué tremenda conferencia el día de ayer el pastor Ruby, estableciendo una base poderosa, tomando el tema de la conferencia, edificando. Dios es quien edifica y edificando la iglesia de Dios esta mañana. Tremendo mensaje del pastor Heriberto Lapisco. Dios está moviendo en nuestras vidas. Yo sé que muchos estuvieron ayunando, orando como nosotros para que Dios nos hable. Dios ya nos ha hablado y nos va a seguir hablando esta semana. Qué tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, gloria al Señor. Tengo algo que quería proyectarles, un video. Yo sé que todos ya hemos visto varias cosas, varios videos. Este es un video de algo que sucedió en la Ciudad de México. Escucha cómo empieza a decir la gente. Si nos puedes poner el otro, hermano, por favor. Esas personas vivían ahí, eran niños que habían crecido ahí, familias estaban dentro de ese edificio. En este otro edificio son oficinas, hombres y mujeres que fueron a trabajar esa mañana. Comenzó el sismo. De esos edificios casi nadie salió, sino es que nadie salió. Muchas veces te has preguntado, ¿tendré tiempo para prepararme para hablar con el Señor antes de mi muerte? Algunas personas que han dejado la iglesia y uno va y los visita, les da seguimiento, les dice, tienes que ponerte bien con Dios. Y muchas veces ellos piensan, pues yo creo que Dios me va a dar tiempo, tendré tiempo para ponerme bien con Dios, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues realmente en un momento, en unos segundos, podríamos estar en la eternidad, frente al trono de nuestro Señor, frente a su tribunal de juicio, porque la palabra de Dios dice que después de la muerte el juicio. Las escrituras de la conferencia, o la escritura aquí, Salmo 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto es verdad. Si no la edifica Dios, es como la parábola que nos enseña que si edificamos en la arena, no va a resistir la construcción. Necesitamos edificar en la roca, y Cristo es la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero si edificas con malos materiales, si no edificas adecuadamente, si no calculas adecuadamente, las casas se caen, los edificios se caen, se desmoronan. Si no me crees esto, pregúntale a la gente que perdió su casa en el terremoto del 19 de septiembre. Edificios, casas, no estaban bien edificados, no estaban bien construidos. Yo sé que fue un terremoto muy fuerte, pero mi padre es arquitecto, he tenido la oportunidad de estar cerca de pues varios estudios que se hicieron, varias cosas que se revisaron, y él me comentaba que cerca de 2000 estudios acerca de cómo estaban las casas, los edificios, arrojan el mismo resultado. Había algún problema en la construcción. Por ejemplo, algunas de las columnas tenían varillas, pero no estaban amarradas con alambrón, o no tenían las suficientes amarres. Por ejemplo, otros de los columnas para ciertos edificios no tenían los capiteles adecuados, y entonces la losa con la columna fue cercenada, y en ese momento cayeron esos edificios. Problemas de cómo construyen, problemas de cómo están haciendo las cosas. Porque te voy a decir algo, los terremotos no van a dejar de pasar. Terremotos van a seguir habiendo. La cosa es que estaremos preparados para esos terremotos. Génesis 18, por favor, prepara la palabra de Dios. Vamos a leer juntos Génesis 18. De repente, todas las casas quedaron en ruinas, parecía el fin del mundo. Relató un habitante de la Ciudad de México que logró salvarse del devastador terremoto de 7.1 grados que azotó 5 estados de México el martes 19 de septiembre del 2017. En los últimos meses
hemos presenciado una sucesión alarmante de catástrofes naturales y todos estos de gran poder destructivo. No solamente terremotos, ¿cuántos no han experimentado huracanes? ¿O cuántos no han experimentado incendios forestales, tifones? Y todo esto, hermano, ha cobrado miles y miles de vidas por todo el mundo. La situación, hermano, es que los terremotos pueden ser por señales de la palabra de Dios para muchas cosas, pero principalmente para advertirnos que el tiempo del Señor se acerca. Jesucristo viene por su iglesia, pero también Jesucristo viene a juzgar este mundo. Génesis capítulo 18 del 16 al 33, la historia de Abraham. Está Abraham con el Señor, con Dios, y está a punto de hablar con él. Ya llevan tiempo de conocerse. 25 años han pasado desde la primera vez que Abraham tuvo su primer encuentro con Dios, y aquí está a punto de pasar algo tremendo. Lee conmigo Génesis 18 del 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos, de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No lo destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vamos a orar. Padre celestial, yo te pido en esta mañana derrames de tu unción, de tu Espíritu Santo, Señor, y trae revelación a cada corazón. Ayúdanos a prepararnos, a estar listos, Señor, para tu venida. Derrama de tu Espíritu Santo en este lugar, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarte un mensaje que he titulado Terremoto Espiritual. Los terremotos en la historia, hermanos, han mostrado señales de parte de Dios, principalmente de salvación. Los hechos culminantes del plan de salvación fueron acompañados por manifestaciones, particularmente terremotos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, 51 dice: la tierra tembló y las rocas se partieron justo cuando Cristo murió en la cruz. En Mateo 28, versículo 2 dice: hubo un gran terremoto, pero esta vez estuvo asociado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, un terremoto acompañará la finalización de la intercesión de Cristo. Apocalipsis 8, versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
Poco después del desenlace final del gran conflicto en este mundo, va a haber un terremoto tremendo cuando nunca hubo un terremoto antes. Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, ninguna catástrofe registrada hasta hoy se igualará a la convulsión que experimentará esta tierra cuando descienda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un libro llamado El conflicto de los siglos, de Elena de White, y en su libro, y no es que apoye todo lo que dice este libro, hay cosas que están un poquito fuera, pero la vívida imagen que nos presenta este libro del cataclismo final llamó mucho mi atención. Voy a leerles una porción. Dice: esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, la naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Toda la tierra se alborota, se hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar aquí cuando eso pase. Yo creo que va a ser algo terrible. Y te voy a decir algo, nuestro país también va en decadencia. Tenemos que apresurarnos a predicar el evangelio, a ganar almas, a permitir que en nuestras iglesias el Espíritu de Dios conviccione vidas y corazones, porque la realidad es que todos los países de la tierra se están deteriorando. En nuestro país cada vez más estados están aceptando leyes como el aborto, leyes como el matrimonio que llaman igualitario. Muchas cosas están afectando nuestro país, malas decisiones de nuestros gobernantes, decisiones del pueblo de México. Ahora, yo te quiero decir que la Biblia anuncia que luego de persecuciones ocurrirán terremotos y grandes cataclismos y señales cósmicas anunciarán la proximidad del fin. Miré cuando abrió el sexto sello, escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 6:12. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Jesús también menciona en su sermón profético acerca de los terremotos. En Mateo 24, está hablando con sus discípulos. Ellos le preguntaron: Señor, ¿y cuáles son las señales para que nosotros veamos que es el fin o el fin se acerca? Y el Señor comienza a hablarles de dos tiempos, un tiempo del fin del pueblo judío en Israel cuando serían expulsados, y luego comienza a hablarles también de un tiempo final, hablando del final de los tiempos. Y en Mateo 24:7 dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en primera instancia se refiere a las calamidades naturales que ocurrieron entre la muerte del Señor Jesucristo y la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Hubo una serie de fuertes terremotos en el año 31 y en el año 70. Los peores ocurrieron en Creta en 46 y 47, en Roma en 55 y en Campaña en 63. Pero también habla de una segunda instancia, una segunda revelación en donde dice que en los postreros tiempos veremos también señales, y habla acerca de los terremotos. En la Ciudad de México vivimos terremotos tremendos, en otras ciudades también, en el mundo. Apenas también después del terremoto en México hubo terremoto en Irak, en Afganistán, murió mucha gente. Hemos visto terremotos en Japón, en tantos países. Pero
si tú y yo nos fijamos en esto, los terremotos pueden ser tremendamente destructivos y pueden cobrar muchas vidas. Pero ahorita yo te quiero hablar en mi segundo punto acerca de otro tipo de terremotos que creo que son los peores, y estos pueden ser terremotos espirituales. Cuando nuestras creencias fundamentales acerca de Dios, de su palabra, sufren un profundo dolor, hay situaciones que a lo mejor nos hacen pensar que Dios está alejado, que Dios no está cerca, que situaciones en nuestra vida nos están haciendo sentir que no tenemos todo bajo control o no como creíamos tenerlo. Yo no sé tú, pero cuando yo llegué a la iglesia y experimenté mi primer amor con el Señor Jesucristo, fue como la canción dice: he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del Señor. Pero de pronto empiezas a mirar que la vida continúa, que la vida sigue y pasan cosas que no te esperas. De pronto una muerte cercana, algún familiar, una enfermedad. Tú dices, ahorita voy a la cruzada de milagros, vamos a orar y voy a estar bien, y de pronto te dicen, no te has recuperado. La cosa es que vamos a experimentar ciertas cosas en nuestra vida cristiana que nosotros no pensamos que pudieran sucedernos. Yo recuerdo, llegué a la iglesia en 1994, han pasado algunos años, estamos en el 2017. Yo nunca pensé que se me iba a caer el cabello. He orado y no he recuperado nada. Muchas personas han experimentado ataques terribles, han tenido pérdidas terribles y jamás pensamos, a lo mejor mientras este compañerismo sigue creciendo, que íbamos a pasar ese tipo de cosas. Muertes, dificultades, muertes espirituales, que yo creo que son las más terribles. Cuando alguien que de alguna manera tú y yo admirábamos en el Señor, personas que seguimos, personas a las cuales escuchamos tantos sermones, personas que fueron un ejemplo para nosotros en nuestras iglesias, y de pronto ya no están sirviendo al Señor y tú y yo no podemos entender por qué. Impactan tu vida, te duele, piensas, pero ¿qué es de todo lo que me predicó desde el púlpito? ¿Qué es de todo lo que me enseñó? Personas que oraron por ti, personas que fueron gente que te dio seguimiento y que de pronto algo pasó en sus vidas y no los vuelves a ver. ¿Qué sucedió con estas personas? De pronto se mueve todo lo que es su esquema de pensamiento, sus valores a través de alguna situación y su vida cambia por completo. Billy Graham acaba de morir, se mantuvo en el Señor, pero él también experimentó un hombre que él admiraba y al cual seguía, Charles Templeton. De pronto dejó el evangelio y se fue totalmente al otro lado. Y él experimentó algo difícil en su vida. Estaba leyendo un libro, hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial, y estaba explicando que muchos judíos experimentaron un terrible impacto en su vida y sobre todo en su fe. El terremoto que significó la guerra, los campos de concentración para sus vidas, un tremendo terremoto espiritual. Entrevistaron a uno de los rabinos y le preguntaron que si después de todo lo que había vivido, el campo de concentración, la muerte de los familiares, el saqueo a sus cosas y propiedades, que si todavía seguía creyendo en Dios. Y él contestó, sí creo en Dios, pero ya no le pido nada. ¿Y cuántas personas podemos volvernos cínicos en la casa de Dios, en la iglesia, por cosas que hemos vivido, por cosas que hemos pasado, y seguimos creyendo en Dios y tememos a Dios? Pero ¿cuántas personas ya no le piden nada? Perdieron su visión, como predicaba el pastor hace un momento, o perdieron su pasión.
Sí siguen en la iglesia, pero ya no van de evangelismo. Sí siguen en la iglesia, pero ya no leen sus Biblias. Sí siguen en la iglesia, pero ya no están orando como antes. Sí siguen en la iglesia, pero ya no dan a las cosas de Dios como antes. Un terremoto espiritual llegó y sacudió sus vidas y los sacudió. Espero que no para siempre. Recuerdo también haber leído otro artículo en una revista llamada Time Magazine, y esta revista mostraba la entrevista de un psiquiatra que hablaba acerca de sus experiencias con sobrevivientes de grandes terremotos. Enfatizaba este médico que de todos los desastres naturales que experimenta el ser humano, el terremoto es el que más daño psicológico genera y del cual más tiempo toma recuperarse. Y esto es porque nosotros tendemos a confiar que la tierra donde nuestros pies se apoyan no se va a mover. Pero cuando comienza a moverse de un lado para otro, ya no sabes en qué apoyarte, de dónde sostenerte. Y gente tarda mucho tiempo en recuperarse. Recuerdo un comentario de mi hija Marian cuando estábamos en este tremendo terremoto, que todo se empezaba a mover. Y lo que me dice, padre, es que papá, para lo que para mí era una columna de concreto fuerte, firme, no se mueve, y verla moverse como chicle, dije, ¿en dónde estamos parados? Un hermano de Apatlaco me dijo que después del sismo del 19 decidió mejor dormir en su coche. Ya se recuperó, ya regresó a la casa. Como cristianos podemos recuperarnos gracias a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque vemos tantos y tan poderosos ejemplos en su palabra que nos ayudan a recuperarnos. Quiero utilizar el ejemplo de un gran hombre de Dios. Quiero apoyarme en la vida de Abraham, padre de la fe, para lo que te quiero decir en esta mañana. Quiero ver el terremoto de la vida de Abraham. En nuestro texto vemos cómo Abraham sufre un tremendo terremoto espiritual, una sacudida de su fe. En Génesis 12, el Señor habla con él y le dice: abandona tu parentela, deja tu tierra, ve a la tierra que tengo para ti. Le promete descendencia, su esposa era estéril, todo parecía bien, emprende un camino hacia donde Dios le llama. Pero para Génesis 15, Dios hace un pacto con él, con sus descendientes. Habían pasado ya 10 años y todavía no había hijo. En Génesis 17 podemos leer que pasaron 24 años, que Dios se presenta de nuevo con la señal ahora del pacto de la circuncisión, pero aún no hay hijo. Yo no sé tú como hombre, pero si de pronto pasan 24 años, me estoy volviendo más viejo, no me estoy haciendo más joven, y de pronto llegan y me quieren hacer la circuncisión, dije, no, pues ya, ¿cuál hijo? Pero gloria a Dios, porque para Génesis 18 el Señor regresa y le dice que en un año tendrá a su hijo, y en un año lo tuvo. Sin embargo, lleva aquí 25 años esperando por el milagro, no está sucediendo. ¿Y qué harías tú, hermano, si llevaras ese mismo tiempo esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, pero cada año que pasa se hace más lejana y más difícil de alcanzar? Y es en este contexto donde Dios está con Abraham y todavía le informa que va a destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, que apenas un tiempo atrás Abraham y sus siervos lucharon por ayudarles, obviamente rescatando a su sobrino Lot. Va a destruir una ciudad donde su sobrino Lot vive. En Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. De repente, bajo los pies de Abraham comienza la sacudida. Los ángeles acaban de abandonar la tienda, el lugar donde estaban, en camino a Sodoma y Gomorra, con el propósito de encontrar si había mal, y si así lo encontraban,
destruirla. Abraham está conversando con Dios, está platicando con Dios y comienza a hacer esta serie de preguntas acerca de Dios. Hermano, nunca había preguntado algo así acerca de Dios. Dios, ¿harás justicia? ¿Serás justo con lo que ahora vas a hacer? Empiezan una conversación. Ahora recuerda que esta conversación la comenzó Dios, no Abraham. Debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Y lo importante de notar aquí es el terremoto espiritual en la vida de Abraham. Empieza a hablar: puedo confiar en tu justicia, Señor, puedo confiar en ti. ¿Eres justo, Señor? Otro detalle que aquí sobresale es que Dios no contesta directamente a Abraham, pero establece una conversación con él. Empieza a hablar con Abraham de la situación y comienza diciendo: Señor, ¿qué tal si encuentras justos en esa ciudad? ¿La destruirías? ¿Qué tal si encuentras? Y comienza esta plática. Imaginemos una balanza en donde de un lado está la justicia de Dios, lo que Dios va a hacer, y del otro lado están 50 justos. Y dice Dios: si hay 50 justos, no la destruiré. Y en eso empiezan las matemáticas de Abraham. ¿Qué tal si quitamos 5, Señor? Bueno, y Dios contesta: si solamente hay 45, no la destruiré. ¿Y qué tal si quitamos otros 5? Si hay 40, no la destruiré. ¿Y si hubiera 30? No la destruiré. ¿Qué tal 20? No la destruiré. Y todavía una vez más se anima Abraham pensando: ¿y si hay 10? ¿Cuántas son 10 personas de 2 ciudades? No es nada. ¿Y si hay 10? No la destruiré. Ahora, mientras todo esto está pasando, hermano, Dios tiene que ir compensando todo el tiempo. Porque ¿cuántos saben que Dios es justo? Y todo lo que tú y yo sabemos y conocemos se basa en la justicia de Dios. Y Dios no hace trampa y Dios no engaña. Así que por un lado teníamos la justicia de Dios, por el otro lado teníamos de este otro lado a 50 justos. ¿Qué pasa? Ahí había un perfecto balance de acuerdo a cuando iniciaron su plática. Pero recuerda que Abraham iba quitando de 5 en 5 y luego de 10 en 10. Pero al parecer la balanza no se movió. Y lo que tocó el corazón de Abraham y tranquilizó el terremoto espiritual en la vida de Abraham fue que Dios iba reemplazando. Esa gente que Abraham iba quitando, la iba reemplazando. Y yo te quiero decir, hermano, que el material que Dios usó para reemplazar se llama misericordia. Hermano, no es que tú y yo seamos justos. No es que tú y yo seamos buenos. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero la realidad es que tú y yo decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Decidimos creer que es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos. ¿Y sabes qué? Por hacer eso, todas nuestras injusticias Dios ha decidido reemplazarlas con misericordia. La sangre de Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Estoy seguro que allá afuera hay mucha gente mejor que tú y que yo, varias veces mejor que nosotros. Pero no se trata de cuántas veces sea la gente mejor, se trata de qué tanto podemos confiar en la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores y no hay ninguno justo. Y esto es lo que está pasando aquí. Está experimentando una verdadera, una tremenda situación en su vida, un ataque terrible en su vida, un sismo espiritual. Al final de nuestro texto dice la palabra de Dios que Abraham se volvió a su lugar. Otra versión dice y volvió a su tienda, hablando de cómo recuperó la confianza en Dios, recuperó la paz. Pero ¿cuántas personas están teniendo esta conversación con Dios y cuántas personas están regresando en paz a su tienda, a su ministerio, a su ciudad, a su casa?
¿Qué sucede cuando oras por un enfermo y no sana? Yo recuerdo de nuevo converso, mi pastor, en aquel entonces el pastor José Moreno, me dijo, no, y en una ocasión fui a orar por una persona en un hospital, oré, yo sentí el poder de Dios, como bajaba el Espíritu Santo y lo tocaba, y luego me fui a mi casa y al día siguiente le llamé, y ¿cómo va tu abuelito? No, pues murió ayer después de que te fuiste. Te ríes, hermano, pero para mí fue algo muy fuerte. Yo le dije a Dios, Dios mío, que nunca me pase eso. Quiero una doble porción de mi espíritu, pero esa porción no la quiero. Pero déjame decirte, en años que he tenido la oportunidad de estar ministrando, ya varios viejitos se me han muerto, viejitas, jovencitos y de todos. Y no se siente bien. ¿Seré yo? Pues claro que no eres tú, no soy yo. Es Dios quien sana. O sana de otra forma, ¿verdad? En el cielo todos vamos a estar sanos, gloria al Señor. ¿Qué le dices a unos padres que perdieron a sus hijos o a su hijo? Nuevos conversos que llegan a la iglesia, empiezan a servir a Dios, dicen, wow, esto es lo mejor que me pasó, y de pronto se muere su hijo. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a una hermana que ha servido toda su vida en la iglesia y de pronto llega muy preocupada, pastor, ore por mí? ¿Qué pasó, hermana? Me dijeron que tengo diabetes. ¿Qué le dices a una persona que de pronto toda su vida es trastornada? Un terremoto espiritual que mueve su vida. El rabino dijo, sí, sigo creyendo en Dios, pero ya no le pido nada. ¿Y cuántas veces, hermano, nos vemos y sonreímos y decimos, gloria a Dios, pero ya no le pides nada? Quiero hablarte acerca de terremotos en el mundo. Los terremotos en el mundo nos ayudan a despertar una conciencia espiritual y la necesitamos. Vemos la necesidad de la hora, de un día para otro, de un momento a otro, tu vida puede terminar. 19 de septiembre de 2017, 1 de la tarde, casi la 1:15, y de pronto mi hija y yo en ese momento estamos juntos, empieza un terremoto, salimos del edificio en donde estamos a una calle, dizque para asegurarnos, pero frente a nosotros cae un poste y al otro lado vemos a una edificación caer y aplastar gente que iba pasando. En ese momento te encomiendas a Dios, no sabes dónde ponerte, a dónde colocarte, a dónde ir. A solo unas horas del sismo, miles de personas estaban como voluntarios rescatando a personas sepultadas por los escombros. El resultado más visible de esta tragedia fue que México se unió. La gente se unió, la gente apoyó. Me llegó a mi WhatsApp una ilustración, quiero compartirla con ustedes. Y esto nos gustó a muchos. Decía, es un orgullo, un honor para mí tener el privilegio de haber nacido como mexicano. Soy de ese país donde piden que ya no lleguen más voluntarios porque ya hay demasiados. Soy de ese país donde la gente vacía los supermercados comprando comida y agua para damnificados. Soy de ese país donde los centros de acopio están llenos de víveres y tienen que enviar a los donantes a otros lados. Soy de ese país donde no importa la hora, estamos buscando a aquellos que nos faltan. Soy de ese país donde todos trabajamos hombro con hombro, sangrando las manos hasta que sea necesario. Soy de ese país lleno de héroes sin capa. Soy de ese país donde la gente ofrece comida gratis en las calles, hospedaje a los extraños en sus casas y las empresas de telefonía sus servicios gratuitos. Soy de ese país donde no solo aprendimos a cantarle, sino que le demostramos a nuestra madre patria que en cada mexicano o en cada hijo mexicano hay un soldado dispuesto a lo que necesite. Soy de ese país donde veo a la gente dando toda su fuerza por los suyos y no vamos a parar. Soy de ese país en donde no vamos a dejar a nadie atrás. Soy de ese país que se llama México. En ese momento sentí muy bonito. Me sentí muy orgulloso de ser mexicano. Se oye bien, pero ¿cuántos saben que es pura emoción? Que la gente después de que pasó el tiempo volvió a ser hostil y desinteresada. Hace 32 años tuvimos un sismo similar.
fue destructor, la gente se unió, pero después de un tiempo volvimos a ser como éramos antes. La emoción pasó. Egoístas, desinteresados en la necesidad del prójimo. Y yo prefiero, hermano, ver lo que este sismo puede hacer en el área espiritual. Porque en la dimensión espiritual, este sismo trajo un impacto y trajo algo que yo llamo conciencia. Conciencia de que no estamos seguros. Conciencia de que nada está en nuestras manos. Conciencia de que necesitamos a Dios si queremos hacerla. Terminando el sismo, comentaba un hermano que salió de su área de trabajo y de pronto una mujer viejita, una ancianita, se acercó a él y lo abrazó. Este hermano se quedó con esta mujer, le dijo, mire, ya pasó, y la mujer decía y repetía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No sabía qué hacer, no sé qué hacer. Dice, primero cálmese, lo que debe hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. De inmediato esta mujer aceptó a Cristo y luego le confesó algo al hermano. Toda mi familia es cristiana y yo me rehusaba. Yo decía que yo no iba a traicionar nunca a la Virgen y la verdad, en este momento ni la Virgen me ayudó. Así que mi familia se va a poner muy contenta porque le entregué mi vida a Cristo. Mi esposa, mi hijo estaban en un Starbucks y vio cómo los jóvenes del Starbucks estaban muy asustados, se acercó a ellos, les compartió el plan de salvación y 3 personas en ese lugar de los que trabajan en Starbucks aceptaron su vida, le entregaron su vida a Cristo Jesús. Algo tremendo comenzó a suceder. Hermano, yo creo que los terremotos están ligados a la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando resucitó, también tembló. Hermanos, un miércoles o el miércoles después del sismo, tembló un martes, el siguiente día las calles estaban desiertas. Una persona me llamó y me dijo, pastor, van a abrir la iglesia, va a haber servicio, porque yo creo que va a ser difícil llegar, no creo que mucha gente vaya. Y le digo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo lo contrario, yo creo que mucha gente va a ir. Obviamente fuimos a la iglesia, yo preparé un mensaje, un sermón, y qué tremendo, hermano, más gente que en un miércoles común y corriente, como 30% más de personas fueron a la iglesia. Yo recuerdo cómo me dijo el hermano, ay pastor, si vino mucha gente, y digo, claro, porque ¿en quién más vamos a confiar después de un sismo como este? La gente necesita a Dios. La gente está buscando a Dios. La gente necesita agradecerle a Dios por lo que hizo por él, por sus vidas. Y la gente que muchas veces nos rechazaba, ahí estaba en el servicio. Estaba primero que nadie adorando al Señor Jesucristo. Hermano, no vamos a cerrar nuestras iglesias, al contrario, con lo que viene, nuestras iglesias se van a llenar aún más. No va a ser un tiempo fácil, pero tenemos que estar listos para ver ese gran avivamiento que llegue a nuestras iglesias. No va a ser de a gratis, hermano. Me refiero a que cosas van a suceder, pero Dios va a poner temor en la gente y ese temor los va a llevar hasta los pies de Cristo. La gente quiere ir a la iglesia después de un terremoto. El viernes fuimos a un evangelismo, 38 personas le entregaron su vida a Cristo. Hermano, el domingo teníamos una asistencia récord en nuestra iglesia. Gente respondió y estaba yendo a la iglesia. El sábado previo se organizó un grupo de impacto hacia una ciudad llamada Jojutla, que está como 2 horas de la Ciudad de México. Resulta que un hombre de los topos, de los que son expertos en rescatar gente, le habló a un hermano, al pastor Ramón Ramírez de la iglesia de Balbuena, y le dijo que si le prestaba o que si podían usar la camioneta de la iglesia. El hermano me habló, él me apoya a guardarla, es la camioneta de la iglesia de Patlaco, y le dije, pues manéjala tú, claro que sí, apóyalos, vale la pena. Pero después le llamaron y le dijeron, no, ya no se va a hacer la visita, ya no la necesitamos, vamos a ir a otro lado primero. Y entonces en ese momento, hablando del hermano, yo, ¿sabes qué? Decidimos enviar esa camioneta hacia donde iba a ir. Sabíamos que no era ese topo, sabíamos que era Dios quien nos estaba llevando hacia ese lugar, pero le digo, vamos aparte de llevar esa ayuda física, agua y todas esas cosas, vamos a llevar Biblias, tracts, todo tipo de
de libros que podamos, folletos, grupo de impacto, vamos a llevar grupos de música, que esto sea algo tremendo, algo poderoso, algo en grande. Y realmente, hermano, déjame decirte que Dios utilizó el sismo para sensibilizar a las personas. Esta ciudad estaba como pueblo fantasma. Tengo una foto de esta ciudad para que veas cómo estaban las casas. Mi esposa tiene familia ahí también en esa ciudad y varias de las casas quedaron así. Ellos perdieron 2 de sus casas. Estas son casas de otras personas. Pero también en ese momento gente estaba sensible a lo que estaba sucediendo y un empresario de la ciudad, que es el dueño de un local que mide 500 metros cuadrados, baños, plataforma, todo, se ofreció a prestar este local y ahí comenzaron a hacer, bueno, en primer lugar conciertos. No sé si puedas poner un poquito, hermano, el video de ese concierto. Ese lugar inmediatamente empezó a asistir gente. Bueno, ahí está, a un ladito, ahí está. Mira cuánta gente. Esto es el sábado después del sismo. Como resultado, gracias hermano, de este concierto, 73 personas le entregaron su vida a Cristo Jesús. Gloria al Señor, gracias Padre Celestial. La asistencia, hermano, en esa iglesia, porque después de esto hubo un reto. Estábamos en San Antonio, una semana y media después de esto, 2 semanas después, hablé con el pastor Ruby, decidimos enviar, porque ya habían pasado las conferencias de México, una pareja a esta ciudad. Y déjame decirte, quiero traerte el reporte, la asistencia cada domingo no baja de 40 personas en ese lugar. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios, claro. Amén. Gloria al Señor. En nuestra vida vamos a experimentar ciertas cosas. Algunos podemos llamarlos terremotos espirituales. En la vida van a pasar muchas cosas. En las ciudades, en las casas, las familias. Están pasando muchas cosas, hermano. Pero yo te quiero decir que servimos a un Dios todopoderoso que se está preparando para nosotros. Dice la Escritura que Él fue a prepararnos moradas, porque Él quiere que lleguemos. Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Un lugar donde ya no va a temblar, ni en la tierra, ni en nuestro corazón. Un lugar donde su presencia es más poderosa que todo lo que hay. A lo mejor en esta tierra hay maldición porque nosotros permitimos que entrara esa maldición. Pero en su reino no hay maldición. En su reino hay bendición. En su reino, hermano, ahí vamos a recibir todas las explicaciones que necesitamos recibir. ¿Qué le explicas a una persona que acaba de pasar por cosas diferentes, por problemas en su vida? Solo le puedes decir que no siempre va a ser así, que precisamente Jesús murió en la cruz del Calvario para cambiar todo esto, que no fuimos creados para un destino así, que fuimos creados para un destino glorioso, como la corona de la creación, y que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros maravilloso. Jóvenes, Dios no tiene nietos. Yo sé que tú muchas veces vas a la iglesia por tus padres y te sientes como el nieto de Jesús. Pues si mi padre es su hijo, yo soy su nieto. No, yo quiero decirte que también eres hijo de Cristo, eres hijo de Dios y Él también tiene un destino glorioso para ti. Joven, crece, fortalécete, porque un día vas a experimentar cierto tipo de terremotos espirituales. Y déjame decirte que la única manera de sostenerte es hablando con Dios. Así como Abraham tuvo una plática con Dios y pudo Abraham descubrir la misericordia de Dios, tú vas a necesitar un tiempo con Dios para descubrir su misericordia. En medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones, ahí está Dios interesado en ti, esperando para hablar contigo. Recuerda que Él inició la plática con Abraham y Él está esperándote, está esperando iniciar una plática contigo. Confía en Dios, pastor.
No tenemos todas las respuestas para las tragedias y situaciones de nuestras iglesias. Amamos a nuestra gente y su dolor muchas veces también es nuestro dolor. Pero no le mientas a la gente diciéndole, no, esto no tiene por qué pasar, si todo va a estar bien, te vas a recuperar. No sabemos. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos decirle a nuestra gente es que hay un Dios todopoderoso en los cielos y que lo que sucede aquí no es lo que va a suceder por siempre, que somos llamados a la eternidad y que en la eternidad Dios está en control y es soberano. Y sabes que solo es un tiempo. Vamos a aguantar este tiempo porque un día llegaremos delante de nuestro Señor y todo lo que habremos pasado vale la pena y va a ser completo sentido. Vamos a darle un fuerte aplauso, Señor. Es lo que traigo en esta mañana.